Gloria a Dios. Buenas noches, hermanas. Sean bienvenidas una vez más, una semana más que Dios nos permite estar reunidas a las mujeres de influencia, ¿verdad? Así que sean bienvenidas todas estas mujeres de influencia, donde quiera que nos estén viendo, las que se están conectando en este momento, y también sean bienvenidas a aquellas que irán a ver en retransmisión. Esta es una noche especial. Tenemos esta noche una invitada, ¿verdad? Que el Señor nos permite que esté con nosotros, y les quiero contar de que es una joven de influencia. Recuérdense que nuestro espacio es Mujeres de Influencia. Esta noche tenemos a una joven de influencia. Sé que el Señor ha hecho grandes cosas en su vida, y esta noche tenemos a hermana Patti Orellana. Ella es vocalista del grupo Roca Eterna, el grupo que está allá en la iglesia, que toca los días lunes, martes, miércoles y también los días domingos. Creo que a las 2 de la tarde están ellos ministrando. Creo que todos conocemos el grupo Roca Eterna. Hermana Patti, la vocalista de este grupo, y la tenemos como invitada en esta noche. Quiero presentársela y que nos dé unas palabras. Dios le bendiga, hermana Patti. Muchas gracias, hermana Virginia. Dios le bendiga, hermana. Muchas gracias por esta invitación. Pues aquí bien contentos de verdad y bueno, agradeciendo al Señor por esta oportunidad que nos da de estar con ustedes. Un espacio tan bonito que siento que está haciendo mucha bendición para todas las mujeres, ¿verdad? Entonces, pues ya, lista. Gracias, hermana Patti. Creo que también es una bendición, y quizás aprovechar la oportunidad de decirle a muchas madres que inviten a sus hijas para que puedan escuchar lo que mi hermana, el Señor le ha puesto en su corazón. Y quiero decirles que hermana Patti es vocalista, pero también ya tiene ya 25 años de haber encontrado al Señor Jesucristo como su Salvador personal, y ella irá contándonos las diferentes experiencias que el Señor le ha dado en esos 25 años, porque Amén. daba algunos datos de su vida, ¿verdad? Y estaba viendo yo que ella se aceptó al Señor en un 23 de diciembre, allá por el año de 1995. Y lo que me sorprendía de los datos que ella me mandaba, y solo eso quiero mencionar para que ella nos cuente, ¿verdad? Su experiencia, pero lo que me impactaba es que dice que ella aceptó el 23 de diciembre y se bautizó el 31 de diciembre, si no estoy mal, hermana Patti. Y me sorprendía porque ahora los jóvenes necesitan estos videos, porque ella fue impactada por el Señor, pero también dio un paso de obediencia y se bautizó bien rápido, y ahora como que a los jóvenes les cuesta dar esos pasos. Y creo que el Señor nos habrá de hablar a través de la vida de ella. Amén. Solamente quiero mencionar un verso de la palabra del Señor que está en 1 de Timoteo 4, que dice que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, en amor, fe y pureza. Quizás en la versión 60, porque estoy leyendo en Nueva Versión Internacional, en la versión 60 dice que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los fieles. Y esa es una palabra bien importante que decía Pablo a Timoteo, y que ahora nosotros podamos tener ejemplos de jóvenes es algo grande. Así es que por eso invitamos a mis hermanas que compartan este video en este momento, y podamos escuchar lo que el Señor tiene en labios de mi hermana, y también ver los pasos de obediencia que ella dio, ¿verdad? Empezó con el bautismo, y me imagino que ella nos va a ir narrando qué es lo que el Señor pues la llevó, ¿verdad? En todo su camino, y poder estar a través de 25 años, se puede decir fácil 25 años. Creo que en su caminar ha habido un montón de situaciones, pero sin duda Dios la ha sacado adelante. Así es que vamos con mi hermana Patti, ¿verdad? Una joven de influencia. Le dejamos el tiempo a ella para que pueda compartirnos. Dios le bendiga, hermana Patti. Amén. Gracias, hermana. Pues la verdad que es un privilegio muy hermoso que el Señor me da esta noche, estar con ustedes y compartir una parte de lo que ha sido mi vida y
voy a contarles quizás así en breve lo que fue mi niñez, ¿verdad? Y cuándo fue que yo me encontré con el Señor. Pero antes de contarles ese pequeño testimonio, quisiera que ustedes me acompañaran a leer una porción de la palabra de Dios y quiero leer el libro de Eclesiastés 12:1, donde dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Me gusta mucho este versículo porque nos habla de una realidad, ¿verdad? A veces nosotros cuando pues somos jóvenes, la fuerza de la juventud, las inquietudes y todo, pues a veces no permiten que nosotros pongamos el valor que de verdad tiene la juventud, sino que de repente nosotros empezamos a hacer cosas que a la larga, y como lo dice el versículo, ¿verdad? Años después, nosotros podamos ver atrás y digamos, esa parte de mi vida no me gusta. No, ¿verdad? Sino que sea el Señor que nos ayude a que nosotros podamos ver atrás y decir, qué lindo que desde hace muchos años yo pude servirle y honrar al Señor con mi vida. Pues, en primer lugar, hermanos, quería contarles que yo nací en un hogar donde nadie era cristiano, ¿verdad? La primera persona que conoció al Señor fue mi mamá. Y me recuerdo que cuando ella aceptó al Señor, empezó la batalla, ¿verdad? De que todos conociéramos del Señor. Y me recuerdo que ella oraba y oraba mucho por nosotros porque yo soy la mayor de 3 hermanos, entonces me recuerdo que ella, por orden, ¿verdad?, de nacimiento, oraba por nosotros y me recuerdo que el Señor, a mi mami le ponía esa inquietud, que orara mucho por nosotros, hermanas, aquellas que tienen hijos jóvenes y que ahorita quizás ustedes ven que ellos pues no tienen interés, no quieren ir a la iglesia, no se desanime, hermana. Yo sé que el Señor escucha sus oraciones y esa oración que usted ha hecho por su hijo, por su hija, por ese joven que está cerca, que usted conoce, un sobrino, nunca esas oraciones van a caer en vano, en saco roto. El Señor escucha todas nuestras oraciones, hermanas. Entonces me recuerdo que la primera vez que yo fui a la iglesia, aún la iglesia tenía sillas de madera y me acuerdo que el piso aún era de polvo, ¿verdad? Me acuerdo que era tierra, entonces eran como 8 o 9 años cuando, más o menos, cuando yo fui la primera vez a la iglesia. Y de ahí recuerdo la segunda vez que yo fui a la iglesia, ya tenía como 14 años. Y me recuerdo que mi mamá, ella decía cómo le pedía al Señor que le enseñara cómo podía llegar a nosotros o cómo podía convencernos de ir a la iglesia. Y me recuerdo que mi mamá dice que ella inventó una estrategia y me recuerdo que al salir del colegio siempre nos llevaban, ¿verdad?, a la iglesia, pero me recuerdo que ella nos decía, el que vaya a la iglesia, yo lo voy a invitar a comer. Y me recuerdo que afuera de la iglesia había un puesto de hamburguesas y decía, si usted va al culto conmigo, yo le compro la hamburguesa. Y por el amor a la hamburguesa, nosotros nos movíamos con mi mamá. Y me acuerdo que íbamos y ella decía, bueno, no importa, yo sé que esto, decía mi mamá, lo va a traer. Y me acuerdo que eso fue prácticamente varios años que mi mamá nos llevaba así, ¿verdad? Y mis hermanos y yo y asistíamos a la iglesia y decíamos, bueno, vamos a ir a comer después. Entonces, y entre esos años, ya casi a los 14 años, me recuerdo que en la casa nosotros queríamos ser anfitriones, queríamos tener una célula familiar. Me recuerdo que mi mamá le pidió al pastor, ¿verdad? Y gracias a Dios, pues dijo el hermano, sí. Ya cuando había esa reunión familiar en la casa, me recuerdo que mi mamá dejó de invitarnos a la iglesia y dijo, bueno, ahora ya escuchan la palabra de Dios en la casa, entonces ya no era tanta la fuerza para ir a la iglesia, ¿verdad? Sino que ya la escuchan aquí, decía en casa, pero me recuerdo que en ese tiempo mi mamá estaba pasando por una situación bien tremenda en su salud
Y me recuerdo que ella oraba mucho, mucho. Y aparte de que ella oraba por esa situación, problema que ella tenía también, me recuerdo que una de sus oraciones siempre fue eso, nosotros. Mi mamá siempre nos tenía a nosotros en sus oraciones. Y me recuerdo que en ese momento yo empecé a acompañar a mi mamá a la iglesia, porque yo decía, yo no quiero que mi mamá vaya sola a la iglesia, yo la voy a empezar a acompañar. Entonces empecé a ir con mi mamá y ahí sé que, bueno, la palabra nunca vuelve vacía. Me recuerdo de que yo empecé a ir a la iglesia y a mí me encantaba empezar a ir, pues, y yo decía, yo, que me gusta estar aquí, qué bonita esa palabra, me gustan las alabanzas. Empezó a hacerme ella la palabra en mi vida y me recuerdo de esa porción de la palabra donde dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Me recuerdo que estando ahí, yo empecé a involucrarme más, ya yo estaba en las reuniones, antes no me gustaban, aún que eran en mi casa, buscaba una excusa para no estar. Y me recuerdo que después empecé a sentir, ¿verdad? Eso, decía yo, ¿qué es esto? Que siento que me gusta estar en la reunión, que me gusta compartir con los hermanos, que me gusta ir a la iglesia, pero era ya la palabra de Dios obrando en mi vida. Poco a poco iba haciéndome ella la palabra del Señor. Así que hermana, usted no deje de llevar a sus hijos, usted no deje de invitar, hermana. Vieran qué importante es que una persona ore por un joven. Es muy, pero muy valioso. La vida de los jóvenes ante los ojos de Dios es valiosa. Entonces, luego de ahí me recuerdo que yo empecé a pedirle al Señor que Él me hablara. Yo escuchaba que los hermanos decían, yo escuché que el Señor me habló en la prédica, el pastor lo que dijo me habló, que a mí me habló el Señor en lenguas, que a mí el Señor me habló en un sueño y yo decía, yo quiero sentir eso, Señor, háblame, yo quiero sentir eso, yo quiero sentir tu llamado, yo quiero aceptar sabiendo que tú me has llamado. Y me recuerdo que en 2 ocasiones en la iglesia, me recuerdo que el Señor me habló, pero la primera vez que el Señor me habló en la iglesia, yo tuve temor de pasar adelante. Yo decía, a mí me da miedo, me da pena el qué dirán. Yo decía, no, y si, ¿qué tal si cuando llegue a la casa se burlan de mí? Hermana, que eso no lo detenga. Usted no sabe los planes que tiene el Señor con su vida. Yo me recuerdo que eso fue lo que me detuvo esa vez que el Señor me llamó. Y me recuerdo que después de ese tiempo, pasó un tiempo y yo me recuerdo que le pedí al Señor, Padre, háblame a través, dame la oportunidad de llegar a tus caminos. Yo sé que quizás en ese momento no estaba lista, no sé, pero permíteme nuevamente escuchar tu voz. Y me recuerdo que en una vigilia que mi mamá nos llevó, y yo estaba sentada enfrente del pastor, la primera fila. Y la hermana que estaba detrás de nosotros empezó a hablar en lenguas. Y cuando ella empezó a hablar en lenguas, ella tocó mi hombro. Y me recuerdo que esas palabras nunca las voy a olvidar. Me recuerdo que el Señor me habló y me dijo, hija mía, a tu vida hablo en esta noche. Y decía, porque a mí me ha placido traerte, porque quiero usar y bendecir tu vida. Yo no dejé de llorar, hermanas, esa noche. Esa, esa palabra fue tan especial para mí. Yo necesitaba esa palabra, escuchar que el Señor me estaba escuchando. Pero yo esperé toda la vigilia. Y en esa vigilia, ningún hermano de los que pasaron a predicar hizo el llamado y yo me quedé así esperando que hicieran el llamado. Yo decía, Dios mío, quizás no va a ser para mí esta noche, pero ¿por qué? Yo me sentía afligida. Yo decía, no, no puede ser. Yo sé que la palabra dice que no es del que quiere ni del que corre, sino que del que Dios tiene misericordia. Ten misericordia de mí, le decía Señor. Pero ya eso ya era un pedido agónico mío, porque decía, ¿será que no? Que el Señor no tiene esto para mí. Y me recuerdo que después de esa vigilia,
una semana después, me recuerdo que en la reunión familiar estábamos reunidos, ¿verdad? Y ya nosotros estábamos alistando lo que eran las sillas, ya habíamos barrido, trapeado, esperando a los hermanos, ¿verdad? Para la reunión cuando el líder llegó y se sentó. Y todos nos sentamos y cuando yo me senté en la silla, yo empecé a llorar y empecé a sentir un toque tan especial que sé que el Espíritu Santo ese día me tocó. Y yo dije, y no puedo dejar de llorar cuando me recuerdo que fue un día tan especial para mí, era un 23 de diciembre de 1995. Me recuerdo que los hermanos me veían, ¿verdad? Y han de haber dicho, ¿y qué tiene la hermana? ¿Qué le pasa? Porque ya aún sin ser cristiana, todos los hermanos que asistían a la reunión me decían hermana Patti, hermana Patti. Entonces yo le dije a mi mamá, porque el hermano estaba terminando ya la reunión, y dijo, bueno, vamos a orar por el refrigerio, dijo ella, y yo dije, no hizo el llamado, no puede ser, dije yo le dije a mi mamá, la toqué y le dije, mami, dígale al hermano que haga el llamado. Entonces, y hermanos, qué importante es eso. A veces nosotros en las células familiares, porque como ya conocemos a todos los hermanos y sabemos que el amigo que llega, ya lo conocemos y a veces el amigo es apático a la palabra de Dios. Hermanos, nunca dejemos de hacer el llamado. Es tan importante porque no sabemos el día que el Señor tiene predestinado para esa persona, el día que el Señor va a llamar a esa persona. Me recuerdo que el hermano hizo el llamado y cuando hizo el llamado yo caí de rodillas y empecé a llorar y a llorar y a llorar y me sentía con un gozo y una paz que no puedo explicar. Yo sé que todas las hermanas que me escuchan y que ya tienen al Señor en su corazón saben de lo que les hablo. Es una experiencia maravillosa. Me recuerdo que cuando yo me paré de ahí, mi mamá me abrazó y me dijo, ha sido el paso más importante que has dado en tu vida y la abracé y empezamos a llorar. Y cuando todos los hermanos se fueron, yo me quedé pensando y dije, ¿y ahora? Dije, ¿y ahora? Mi mente estaba en blanco, me sentía tan bofita y bueno, fue algo tan especial. Y al recordarme de todo eso, solo puedo decir una cosa, el Señor había tratado conmigo desde muchos años atrás, porque cuando el hermano hizo la oración para, para que yo aceptara al Señor, muchos pensamientos pasaron por mi mente y apenas tenía 18 años en ese momento, pero me pasaban por la mente momentos en que a veces había corrido peligro y yo no me había dado cuenta y que de eso me había salvado el Señor. Y yo le dije al Señor, gracias Señor, porque he guardado mi vida, porque tú Señor me tienes reservada para algo especial. Yo lo sentía en mi corazón. Después de eso, cuando fui a mi cuarto y yo sentí que mi vida había cambiado. Mi vida dio un giro de 180 grados, hermano, porque al llegar yo a mi cuarto decía, y ahora Señor, ¿qué? Yo era una joven muy orgullosa, era muy vanidosa. Yo decía, ¿cómo voy ahora a servirle al Señor si tengo tantas cosas que aún a ti no te agradan? Yo sé que no te agradan. Yo era una joven que cada vez que hablaba, ¿verdad? No podía hablar sin que me faltara una palabra altisonante, una palabra soez, cosas que yo sabía que a mis padres no le agradaban y yo decía, ahora con el Señor, ¿cómo voy a hacer? Pero miren, hermanos, no es uno el que va a hacer nada, es el Señor obrando en uno, el que lo hace todo. Me acuerdo que esperando, dije, voy a esperar, dije yo, que el Señor obre, porque yo sola no voy a poder. Y ahí venía mi mamá y me recordaba las promesas del Señor. Me decía, hija, la palabra de Dios dice
que tú sola no vas a poder con tus fuerzas, es el Señor quien te va a sacar adelante. Y de ahí poco a poco yo dije, sí, mi mamá tiene razón. Entonces yo acepté un 23 de diciembre del 1995. El 31 de diciembre de esa misma semana habían bautismos. Yo como estaba en las reuniones, yo iba a la iglesia, yo ya sabía cuál era el paso que seguía, el paso de obediencia que había que dar. Yo ya sabía que lo que necesitaba para poder servirle al Señor era renunciar a mi yo, ¿verdad? Anterior, que muriera para poder yo ser yo decía, yo sé que soy una nueva criatura ya, Señor, y quiero dar este paso de obediencia, porque así lo dice tu palabra, porque quiero servirte de lleno. Y me recuerdo que sí, esa fecha, pues fuimos allá al lago, ¿verdad? Al rancho de allá en Ilopango, el rancho de Apulo, muy, muy hermosa esa vez que el Señor me permitió estar ahí, poder orar, poder pedirle al Señor que lavara todo, pero todo de mí, que quedara ahí, ¿verdad? En las aguas de ese lago. Entonces, y luego de eso, meses después, hubo una oportunidad en la iglesia. eh, pedían coristas, decían, para un grupo que necesita coristas, porque solo hay una hermana y necesitan 2 o 3 hermanas más. Y mi mamá me dijo, anda, mami, pero si yo no puedo cantar, yo solo canto allá en la casa, en la ducha, canto las alabanzas allá en la reunión, ¿verdad? Eso le decía a mi mamá y cantábamos, bueno, las alabanzas que todos cantamos, ¿verdad? Alabaré, solo Dios, o sea, el hombre feliz. Esas eran las alabanzas que yo me podía. Y me dijo mi mamá, no, hija, yo sé que el Señor quiere usar tu vida, pero tenés que buscarlo también. Y entonces yo dije, sí, voy a ir. Y fui. Me recuerdo que cuando yo llegué, bueno, habían bastantes hermanas haciendo el casting para las voces. Y yo decía, pero si yo no puedo nada, ¿yo cómo voy a hacer aquí? Entonces, pero yo sabía, yo sabía que el Señor quería usar mi vida de una manera especial. Y yo decía, bueno, yo voy a probar. Y me acuerdo que muchas personas siempre me decían eso, ¿verdad? No, es que yo no voy a ir porque no puedo. Hermana, usted no va a saber si puede si no lo intenta. Usted tiene que ir y decirle al Señor, yo voy, Señor, en tu nombre. Ayúdame, capacítame, porque hermanos, esto es un proceso. Nosotros, todos los seres humanos, nacemos sin saber nada. Pero en el proceso de nuestra vida vamos aprendiendo cada día, en la escuela, en nuestras casas, en la iglesia. Ese es un proceso. Entonces, nosotros como hijos de Dios, hijas de Dios, tenemos que someternos a ese proceso. Y yo decía, bueno, nada pierdo con intentarlo. Y me recuerdo que fui y no sé, pero sabía que era de parte de Dios, que en ese momento me dijeron, sí, usted va a quedar, venga los sábados a tales horas que vamos a empezar los ensayos. Y yo decía, bueno, pues gracias a Dios, ¿verdad? Pero de ahí empezó otro proceso en mi vida, porque yo era una jovencita que no sabía nada, que en mi casa yo decía, bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Voy a ir a la iglesia, voy a tratar de hacer lo mejor que pueda, pero yo no sabía que no era yo la que iba a hacer las cosas, sino que era el Señor quien estaba puliendo mi vida para poder ser usada. Hermanas, el Señor dice que Él es el alfarero, que Él agarra el barro, que muchas personas pueden decir, ¿y qué voy a hacer con eso? Pero Él agarra eso y empieza a ser un objeto hermoso. Pero en el proceso de formar ese objeto hermoso, a veces el Señor necesita pulirnos. A veces el Señor necesita reparar aquello que no está bien. A veces el Señor necesita meternos en el fuego para saber si usted ya está listo para ser usado.
Yo me recuerdo que pasaron muchas veces que teníamos muchas necesidades, en que teníamos a veces en mi casa que no había para ir, ¿verdad?, a la iglesia. Que me recuerdo que había momentos en que yo decía, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo voy a poder hacer esto? ¿Cómo voy a ir? ¿Cómo me voy a aprender todas estas canciones? Porque eso me decían, vamos a cantar estas canciones y necesitas aprenderte las canciones, la voz. Y yo decía, ¿y cómo? Si yo nunca he hecho nada de eso. Pero fue un proceso, hermana, de muchos años. Y hasta el día de hoy, lo poco que sé, en el privilegio que el Señor me ha dado, ha sido por su gracia y su misericordia. Ha sido porque Él abre el oído para que estemos atentos a todo lo que Él nos quiere dar. Me acuerdo también que en esos años, yo era una joven que decía, Señor, todos los sueños que yo tenía, mi mente cambió, porque cuando yo era una jovencita rebelde que aún no conocía al Señor, mi deseo era, voy a cumplir los 18 años y yo me voy a ir de la casa, porque ahí muy estrictos, no me dejan salir, que mi papá no deja que ni siquiera lleguen mis amigos. Pero ¿saben qué, hermanas? En este momento, yo le doy gracias a Dios por la vida de mis padres. Yo le doy gracias a Dios porque ellos fueron así, porque ellos guardaron mi vida, porque ellos guardaron todo lo que yo era, de cualquier peligro, de cualquier cosa que podía echarme allá afuera. Yo sé que ahora los jóvenes, a veces eso les molesta, las jóvenes, ¿verdad? Que mi mamá, que mucho, me dice que a cada rato me llama. Créanme, hermanas, que cuando nosotros como mamás hacemos eso es porque queremos preservar la vida, queremos preservar su integridad, queremos que ustedes se conserven así como el Señor quiere usarlas. El Señor quiere usar la vida de cada uno, pero tenemos que ser obedientes. A veces no queremos obedecer a nuestros padres. Y así como vamos a querer servirle al Señor si no queremos obedecer a nuestros padres. La palabra de Dios dice que nosotros seamos de bendición para las personas. Seamos siempre un canal donde ellos puedan ver en nosotros, en nuestra vida, todas esas virtudes que vienen de parte de Dios. La obediencia es una de ellas. Si nosotros somos obedientes, veremos que el Señor recompensa bien a aquel que obedece su palabra. Me acuerdo que de ahí en adelante el Señor fue puliendo poco a poco mi vida, pero yo le decía, Señor, ¿y aquí qué voy a hacer? No sé si voy a seguir estudiando, no sé si voy a hacer, Señor, mi trabajo, Señor, cómo quiero todos mis sueños y todos mis anhelos anteriores quedaron atrás porque no era el plan que el Señor tenía para mi vida. Esos no eran beneficio a mi vida, sino que esas cosas el enemigo las quería utilizar, no permitiendo que el Señor llegara a bendecirme. Sin embargo, el Señor guardó mi vida. Sin embargo, el Señor me guardó, porque yo sé que Él ya me tenía reservada para la alabanza y gloria de su nombre, y por eso le vivo agradecida. Luego de eso quería compartirles a ustedes que hay muchas jóvenes que a mí me han preguntado, hermana, ¿y usted cómo hizo, verdad? ¿Cómo hicieron ustedes con respecto a lo que es mi esposo, mis hijos? Pero, hermana, yo solo me dediqué a servirle al Señor. Nunca imaginé que al lado del que servía también al Señor, conmigo, estaba mi esposo. Ha sido una bendición para mí, porque yo solo le decía al Señor, yo quiero servirte, Señor, quiero honrarte. La palabra de Dios dice, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y para mí fue real, fue verídica esa palabra de Dios. Porque yo no me preocupaba por eso, y sin embargo el Señor procuró hasta de eso
en mi vida. Tengo un hombre que es una bendición para mí, mi esposo. Tengo 2 hijos maravillosos. Mi hijo mayor sigue los pasos de su papá. Le gusta el instrumento de la batería. Mi hija menor le gusta cantar. Tiene ese don que el Señor le ha dado, una voz preciosa. Pero es algo que yo no buscaba y sin embargo el Señor me lo concedió. Hermanas, esperemos en el Señor. No corramos, no corramos. Esperemos en el Señor. Sirvámosle de corazón. Cuando yo le digo de corazón, es que usted, hermana, deje todas las cosas que tiene ahí, que el temor, a veces las aflicciones, preocupaciones, todas las ansiedades, todas las cargas, póngaselas al Señor. El Señor quiere usar su vida, Él se va a encargar de eso. Él se va a encargar, hermana, de llevarla a esos lugares donde Él la quiere usar. Pero déjese usar por el Señor. Yo sé que hay muchas jóvenes en este momento que son apáticas al servicio del Señor. No, hermana, no sea apática. No le diga después. La palabra del Señor dice que hay tiempo para todo. Hay tiempo, ¿sí? Para reír y para llorar, para sembrar y para cosechar. Hay tiempo para todo. Y si nosotros buscamos el tiempo, encontraremos el tiempo para servirle al Señor de todo corazón. Pero usted lo tiene que hacer porque sale el deseo de su corazón de servirle, de agradarle al Señor con su vida. El Señor no espera que nosotros seamos expertos. Si a usted le gusta cantar, busque un lugar donde pueda usted desarrollar ese don, ese talento. Y si usted dice, yo no puedo, pero si usted nunca lo ha intentado, no lo va a saber. Igual aquellos hermanos que les gusta la palabra de Dios y que se les hace fácil la memorización de versículos. Y dice, pero a mí me da miedo predicar porque yo me voy a equivocar, hermanos. Al principio puede ser que todos nos equivoquemos, que yo me pongo nervioso, que a mí me da miedo. A mí también, todavía a estas alturas, cuando voy a pasar a cantarle al Señor, a alabar su nombre, a mí me da temor, todavía conservo ese temor, pero eso quiere decir de que usted no depende de usted mismo, de usted misma, sino que depende del Señor y lo que el Señor le va a dar. Eso es muy importante, muy hermoso, hermana. Así que yo les invito a que no sean apáticos al servicio del Señor. Más las jóvenes en ese momento. Hay muchos jóvenes que a veces porque dice que no tiene tiempo, a veces porque dice que qué van a decir mis amigos, qué van a decir mis familiares. A mí me da pena, a mí me da miedo, es que yo no quiero. No, hermano, no sea renuente a la palabra de Dios. Por favor, acérquese, acérquese a servirle al Señor. Él le paga bien a los que bien le sirven. El Señor no se queda con nada, hermano, con nada. Él siempre está ahí dispuesto a bendecirle y a usarle. Pero usted tiene que tener el deseo de hacer eso, de glorificar su nombre, de alabar su nombre, porque la gloria es para el Señor, hoy y siempre. Todo lo que nosotros hagamos, por muy sencillo, hermana, que sea, ese servicio será recompensado de parte de Dios. No espere recompensa de las personas que vemos, de los hermanos, de las hermanas, que de líderes. No, hermana, la recompensa de nosotros viene de lo alto, del Padre de las luces. De ahí viene nuestra recompensa. Entonces, no tenga temor a servirle al Señor en lo que usted cree que puede servirle. Inténtelo, pruebe. Por favor, no se quede así que yo no quiero, que yo no puedo. Hágalo, hermana. Yo sé que el Señor le quiere usar y en esta noche. Nosotros también, bueno, en esta noche mi participación es porque yo quería motivarles. Sé que a mí el Señor me encontró desde bien pequeñita, 18 años, una jovencita, pero todo este tiempo que yo le he servido al Señor no ha sido en vano. El Señor ha cuidado mi vida.
Desde el día que yo le acepté hasta el día de ahora, nada me ha faltado. El Señor ha estado al cuidado de mi familia, de la gente que amo, de los que están a mi alrededor, de mis amigos, de mis hermanos, de toda la gente que procura mi bienestar. Yo sé que el Señor le bendice y le guarda. Y por eso le estoy eternamente agradecida al Señor. Quería compartir también con ustedes uno de mis versículos favoritos. Sé que muchas a veces, como les decía anteriormente, decimos que no podemos, pero la palabra de Dios dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, no solo una cosa, hermano. La palabra de Dios dice todo, todo, hermana, todo plan que usted quiera emprender, póngaselo en las manos del Señor. Usted quiere estudiar, póngaselo en las manos del Señor. Usted quiere un trabajo, un mejor trabajo para poder tener tiempo y poder servirle al Señor, póngaselo en las manos del Señor. Todo lo podemos en Cristo, que es quien nos ayuda y nos fortalece. Gracias le doy al Señor porque me ha permitido en esta noche poder compartir con ustedes este pequeño testimonio de la vida que el Señor me ha permitido vivir en sus caminos. Ha sido un recorrido precioso. Ha sido, bueno, la experiencia más maravillosa de mi vida. Sé que Dios tiene algo especial para cada uno, pero si no dejamos que el Señor obre en nuestras vidas, nunca vamos a saber qué podíamos hacer en sus manos. Él quiere hacer cosas preciosas. Así que, hermanas, déjese usar por el Señor. Y aquellas hermanas que tienen jóvenes que en ese momento sienten que no quieren nada del Señor, no se rinda, hermana, siga orando, siga orando. Yo soy testimonio de esas oraciones de mi madre. Ella no se cansó de orar hasta que el Señor hizo la obra en muchos de mis familiares. Y para la gloria de Dios puedo dar el testimonio que solo una persona falta que llegue a los pies de Cristo. Todo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que no perdamos nosotros, no perdamos la oportunidad. Hablemosle a aquel que está a la par de nosotros. Recuerde, nosotros no queremos perder el tiempo. La palabra de Dios dice que la venida del Señor está cerca. Los, los obreros son pocos y la mies es mucha. Tenemos mucho por qué trabajar. El Señor nos llama a que trabajemos en su obra. El Señor quiere bendecirnos, pero si nosotros no damos el primer paso y decimos, heme aquí, Señor, el Señor no nos va a usar. Dejémonos usar por el Señor. Él quiere usarnos. Él quiere bendecirnos. Así que, pues, para la gloria de Dios, ya llevo 25 años en los caminos del Señor. No ha sido fácil, pero sé que el Señor ha estado a mi lado, como Él lo ha prometido. Estar todos los días de mi vida, todos los días, y no ha habido un día en que el Señor no haya estado conmigo. Gracias al Señor, Él me permite hoy algo que nunca pensé poder hacer, que era enseñarles a otros técnicas de canto. Eso ha sido para mí un reto increíble que yo pensé que no podía hacer. Sin embargo, el Señor me preparó desde hace muchos años atrás. Y ahora tengo la bendición de ser la directora del coro de la iglesia. Es una bendición cada día poder servirle al Señor y sacar ese tiempito, hermano, ese tiempito especial para poder estar sirviéndole al Señor. Así que, hermanas, en esa noche, por favor, no pierda la esperanza. Si tiene un joven en casa, una joven, si tiene familiares que aún no han venido a los pies del Señor, no se canse, hermana. Háblenle siempre del Señor. Háblenles, porque ellos están esperando esa oportunidad que yo la deseé tantas veces y que el Señor me la dio. Le doy infinitas gracias al Señor, porque hasta el día de hoy nos mantenemos de pie gracias a su misericordia y su fidelidad. Así que, hermanas, en esta noche
Yo quisiera pedirles a todas que hagamos una pequeña oración para pedirle al Señor que nos use, que permita al Señor también que cada una de nuestras vidas sea llevada al lugar donde el Señor quiere usar la vida de nosotros. Yo sé que grandes cosas aún nos esperan, pero tenemos que seguir esforzándonos. Tenemos que seguir orando. Tenemos que seguir, hermanas. Así que les voy a pedir que me acompañen en esta oración en esa noche. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cierre sus ojos, hermana, ahí donde está, y piense en esa persona que necesita en ese momento de la ayuda y el auxilio del Señor. Pide también, hermana, por esa persona que usted sabe que aún no conoce de Dios. Por esa persona que usted sabe que quizás está desperdiciando sus mejores años no sirviéndole a Dios. Ponga, hermana, la vida de esas personas en las manos del Señor. Y en esta noche vamos a orar para pedirle a nuestro Dios que nos ayude cada día más a servirle y glorificarle. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, alabamos y bendecimos tu nombre en esta hora, Señor. Te doy gracias por tus favores y misericordias a nuestra vida. Por aquellas hermanas, jóvenes y amigas que aún no saben o no quieren servirte. Pon en ellas el deseo y la convicción de ser de bendición a los demás. Por aquellos jóvenes que aún no te conocen, ten misericordia de ellos. Que sean sensibles a tu llamado, Señor. Persuádeles con tu amor. Y que puedan decir, heme aquí a tu voz. Oh Dios, por las hermanas que oran en casa, que tienen a sus hijos que no quieren nada. Escucha sus oraciones, Señor. Contesta cada una de sus peticiones, mi Dios. Espíritu Santo, llega a los corazones de aquellos que necesitan consuelo, que están tristes, Señor, que necesitan tu ayuda. Libra sus vidas de las trampas del enemigo, Señor. Dale sabiduría, Padre, para que puedan, Señor, obrar correctamente. Señor, te pedimos que nos dé sabiduría a nosotros también, para poder guiar a nuestros hijos en tus caminos. Permítenos ser ejemplo y obedecer tu palabra, Señor, para que aquellos que aún no te conocen puedan llegar a tus pies, mi Dios. Gracias, Señor, te damos por tu fidelidad y tu amor. Gracias, Señor, porque tu diestra nos ha sostenido hasta el día de hoy. Y no tenemos de qué temer, Señor, porque tú has prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por aquellas hermanas que aún sabiendo, mi Dios, que es un camino difícil, Señor, por recorrer, están ahí al pie, Señor, para tu servicio. Señor, usa de manera especial a cada una de ellas. Señor, bendice a sus familias, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Te pedimos también, Señor, que aquellas personas que aún no son alcanzadas puedan ser alcanzadas por estos programas, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Aquel que no puede asistir a la iglesia puede ser, Señor, tocado por una palabra, Señor.
Gracias te damos, Señor, en esta noche, porque sabemos que tú estás con nosotros, Señor. Y porque sabemos, Señor, que podemos contar contigo en toda situación de nuestra vida. Gracias, mi Dios, por tu bendición y tu amor. Bendito eres, Señor. Bendita tu gracia, mi Dios. Gracias, Padre Celestial. A ti la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Y amén. Gloria a Dios. Gracias, hermanas, por estar con nosotros esta noche. Y una vez más, les doy las gracias a la hermana Virginia de Soriano por invitarnos en esta noche. Gracias, hermana, por darnos la oportunidad y este espacio para poder compartir una palabra que para mí fue de impacto, el hecho de poder servirle al Señor con todo lo que nosotros tenemos. Así que gracias. Voy a dejarle el tiempo a hermana Virginia. Amén.